Advertencia: habrán ciertas referencias hacia la realidad que hoy en día pasamos, sin embargo, con hechos diferentes y combinados con ficción. Por lo tanto, no te lo tomes en serio, solo es un contenido para entretener. A la vez está basado en una pesadilla que me ocurrió hace un tiempo. Ojalá lo disfrutes. Fin del comunicado. Desde aquel brote viral en China, se especuló y investigó del supuesto origen de esta enfermedad, que solo azotó al mundo casi por completo. Millones de personas fueron infectadas alrededor de nuestro planeta. Por eso los gobiernos de cada país tomaron la decisión de cerrar las fronteras para que nadie entrara y tampoco saliera. Sin embargo, se aplicó una medida más segura: poner la ciudad en completa cuarentena. Al principio de la situación y de los contagios fueron controlados. La gente seguía las reglas de mantenerse en aislamiento social y con los respectivos cuidados de higiene que eran fundamentales. Todo estaba yendo relativamente bien en esta ciudad. A partir de aquí pasaron unos 4 meses. La gente, ya despreocupado, comenzaban a salir cada día para poder tomarse un merecido respiro de aire fresco. Poco a poco la ciudad está volviendo a la vieja normalidad que hace un año atrás podían vivir. Sin embargo, como todo en esta vida, nada es perfecto. Por las noches solían haber más gente. Esto por las fiestas que se hacían en ciertos lugares de la ciudad, sumando al que el virus ya no era el de antes. Extrañamente se debilitó en este lapso de tiempo que les había mencionado. Por eso ya la mayoría de las personas le dejaron de temer. Eso en sí mismo fue lo peor que pudieron haber hecho al comportarse de esa manera, ya que el virus seguía activo pese a estar debilitado. Aún estaba la posibilidad de un rebrote en la ciudad y en el mundo. Por desgracia, un mes después, comenzaron a haber nuevamente infectados, seguido de muertes. Por lo tanto, no quedaba más opción que permanecer encerrados en casa. Era algo que debíamos soportar y tratar de vivir como se pudiera. Personalmente me encontraba harto de esta situación. Por eso prefería despejarme de esta realidad un rato con mi celular, visitando YouTube y otras redes sociales. Allí me fui enterando de los sucesos extraños que ocurrían diariamente tras este nuevo brote, lo que faltaba en este año. A pesar de las pruebas y de las tantas teorías, yo permanecía escéptico, pese a esa forma de pensar que tenía en ese entonces. Cambiaría por completo en esta misma tarde. Se había viralizado la noticia de varios avistamientos extraños de luces en el cielo, y no solo eso. Oculto entre las nubes se podía notar la figura de una nave gigantesca. Es más conocido como una nave nodriza. Me asombró tal video que mostraban en las noticias. De ser cierto, era una prueba sólida de su existencia. Es lo que me decía a mí mismo. Bueno, eso despertó curiosidad en mí. Por eso fui hasta la ventana de mi habitación y no tardé mucho en notar que ahí estaba. No pude ni siquiera reaccionar. Quedé paralizado ante lo que había en el cielo. Podía ver esa nave y unas luces salían disparadas a gran velocidad. Tras esto, por fin pude moverme y fui a contarle esto a mi madre. Su reacción no fue lo que esperaba. Seguro creyó que solo era un invento mío. Pero eso es lo raro. Si esto estaba siendo una noticia en todos los medios de comunicación, ¿cómo era que ella no estaba enterada de esto? Sin embargo, decidí tomármelo de buenas maneras y proseguí a ver el cielo nuevamente. Pero ya no se podía ver ni rastro de aquel avistamiento tan impactante. Me había tomado unos cuantos minutos para prepararme. Me cuidé de que no me vieran salir de la casa, pero lo logré. Pude escaparme con éxito.
Mientras seguía mi camino hacia la parada de transporte público, comencé a pensar en lo que estuvo pasando. Al momento de que la nave desplegó esas luces, la parálisis se detuvo y luego mi madre parecía no estar enterada de nada. Y también ya no se reportaron más casos de avistamiento. Todo había pasado muy de repente, ¿no creen? Es como si nada hubieran existido. Bueno, cuando ya estaba en el colectivo había muy poca gente. Aproveché esto y me fui a sentarme atrás de todo. Como de costumbre observaba por la ventanilla. Veía cómo todo había cambiado en tan solo un mes. Después de tantos cuidados, volvimos a empezar de cero. Es curioso que diga esto, porque no estoy cumpliendo con el aislamiento social. Considero que haber visto esa nave era un claro hecho de que ya nada sería como antes. Quería saber más. ¿Y dónde se había ido? Por suerte, en casa un amigo me había llamado, avisándome que cerca de donde él vivía estaba suspendido una de las luces tan misteriosas, pero me quedé con la duda de lo que pasó. Justo cuando me iba a contar más detalles de lo que estuvo presenciando en esos momentos, la señal comenzó a fallar y solo podía escuchar unos ruidos bastante inquietantes. Por último, unos gritos desgarradores. Yo quedé nervioso ante tal situación. No sabía qué hacer. Nada más quise intentar comunicarme. Y cuando entré al chat justo había un nuevo mensaje. Mi amigo me escribió que necesitaba mi ayuda. Pero también me contó que pudo salir de su casa junto con su hermana a tiempo de lo que sea que estaba pasando en su barrio. Por eso ahora mismo estoy yendo para ese lugar. Ya llegué a mi destino al fin. Nada más me había tomado unos 15 minutos. Y por fin iba a saber lo que había pasado. Así que fui corriendo hasta el lugar que estaba a unas 2 cuadras. Pero no encontré nada. Todo estaba tan vacío y en un silencio bastante inquietante. Se apoderaba de ese lugar. ¿Qué más podía hacer? En ese momento me puse a investigar más. Empecé a caminar. Realmente fue jodido, porque me sentía observado en cada momento. Mientras caminaba por algunas calles pude notar que en cada ventana de las casas se asomaban gente, pero con una mirada realmente fría. Me incomodó bastante. Entonces no me quedó otra que proseguir avanzando. No había rastro de mis amigos. Tampoco contestaba el teléfono. Aún así, seguí buscando por las calles, hasta que me encontré con una niña, que estaba parada en una esquina, ella sola. Yo me acerqué para intentar ayudarla. La niña me dijo que buscaba a sus padres y a su hermana mayor. También me dijo su nombre. Se llamaba Lucía. No podía dejarla ahí en la calle sola. Podría correr peligro y me sorprende que haya sobrevivido al aparente problema que había acontecido en este lugar. Ella me insistía que quería volver a su casa. Probablemente ahí estarían sus padres y su hermana. Así que la seguí para asegurarme de que todo esté bien. Mientras íbamos noté otra vez ese silencio inquietante. Ya para esta hora de la tarde, le pedí a Lucía que corramos para llegar más rápido, antes de que anocheciera, a lo que ella con una sonrisa aceptó, y fuimos con todo. Increíblemente, Lucía puede estar a la par de mí. De pronto me dijo que corriera como si no hubiera un mañana, porque tal vez ya no estaría para vivir otro día. Debo reconocer que me sentí algo amenazado, y solo me quedé serio. Le contesté que no es el momento para bromear. Ella solo sonrió, pero su mirada tenía los ojos amarillentos. Ese cambio me alarmó más de lo que ya estaba en ese momento. Pero eso no fue lo más extraño, ya que ella de la nada se volvía más alta. Sus extremidades se alargaron de una forma inhumana. Se había transformado en un ser horrible. Quedé totalmente impactado. Por eso me detuve e intenté esconderme en una de las casas, con tal de evitarla. Aquella grotesca criatura solo corrió en 4 patas hasta saltar en las casas, alejándose de este lugar. Luego el ambiente se tornó muy pesado y al mismo tiempo frío. El silencio se rompió repentinamente por un aullido muy fuerte.
Me alarmé demasiado. Por eso no me quedó de otra opción que correr. Cada paso que daba, el cielo se oscurecía más y más, al igual que me quedaba sin energías. Sin embargo, no me detuve y seguí hasta lograr cruzar varias calles en plena oscuridad. Podía ver cómo en cada casa del barrio se rompían. Muchos llantos aterradores abrumaban la zona. Aquellas personas ya no eran humanas. No podía parar. No había tiempo de descansar. Necesitaba salir de ese lugar. Así que nuevamente corrí, pero mientras lo hacía, la misma realidad comenzó a distorsionarse, como si hubiera un remolino que succionara todo a su paso. Sorpresivamente una luz me cegó. El último que recuerdo es haber perdido el conocimiento por unos breves minutos. Cuando al fin pude mantenerme consciente, una fuerte tormenta surgió de la nada y descubrí que estaba en un lugar que ya conocía. Estaba en el comienzo de todo. En ese momento volteé para ver mi alrededor. Quería asegurarme de que todo esté bien, pues me llevé la peor de las sorpresas. Una manada de seres realmente extraños y aterradores venían por mí. Corrí lo más rápido que pude y tuve la idea de llegar a una parada de colectivos más cercana. Sabía que podía haber una mínima posibilidad de escape y contaba con eso. Estuve a punto de llegar. Debía cruzar 2 calles. Era una locura. Los autos pasaban a toda velocidad. Con desesperación me tuve que arriesgar y pude cruzar justo en el momento preciso. Logré avanzar, pero al momento de querer cruzar la segunda calle, un colectivo casi me atropella. Pude zafar de la situación por una caída que tuve al correr por la calle mojada. Esto gracias a la intensa lluvia. Fue extraño ver al frente y que esos monstruos ya no estaban ahí. Era como si hubieran desaparecido por arte de magia. Tomé un profundo suspiro y casi pierdo la conciencia de nuevo. Me levanté una vez más. Unas voces se escuchaban a lo lejos y en mi mente también. Me repetían que no vuelva a casa, pero era justo lo que estaba pensando hacer y proseguí a observar si venía algún colectivo. Aún no venía ninguno, así que decidí avanzar por mi cuenta. Caminando, solo caminé un par de metros hasta que pude subirme al transporte público. Fue raro volver a toparme con gente otra vez, pero se veían tristes. Me paré a la parte de atrás del colectivo. Me preguntaba por qué el cielo se tornó de un color muy oscuro. No parecía verse las estrellas. De pronto escuché una voz. Cuando miré hacia atrás, todas las personas tenían ojos dilatados y de un color negro. Además, ahí estaba la misma niña junto a una chica que posiblemente era su hermana mayor. Al fin la encontró, pero solo se me quedaba mirando fijamente y sin mostrar ningún tipo de expresión. Esos ojos de color negro me aterraban. Pensaba en pelear, pero sentía el cuerpo algo paralizado. Aún así podía hablar y le grité con un tono enojado al chofer que frenara. Este no me respondió de forma directa, pero al menos hizo caso en algo. Comenzó a bajar la velocidad y abrió la puerta de atrás. Cuando intenté pelear para escapar, la gente se volvía a transformar en seres grotescos, excepto esa chica, que me tomó del cuello y también me sujetó del brazo con una fuerza sobrehumana. Me lanzó fuera del colectivo. Creo que trataba de ayudarme. Me habló para decirme que corra antes de que ella misma perdiera la razón. Al parecer aún había gente que no sucumbió del todo. Eso pensé. Bueno, a pesar de poder salir de ese problema, me encontraba bastante golpeado por la caída. No me puedo quejar, ya que al menos estoy vivo. Y gracias a la hermana de la niña. ¿Quién lo diría? Bueno, ahora mismo solo me queda caminar hasta llegar a mi casa, pero no siento que sea fácil. Nada fácil. Estoy a una media hora de camino, y eso no me garantiza que esté a salvo. Cada paso que doy, mire donde mire, siento que alguien o algo me está observando constantemente. Las calles siguen desoladas, no pasan autos, no hay ni rastro de vida humana, excepto la mía, y no veo nada más que una ciudad muerta. Comienzo a escuchar las voces otra vez. No sé si es solo mi imaginación
o en realidad son susurros los que escucho a mi alrededor. Incluso lo más molesto son los gritos fuertes. Ya estoy cerca de llegar a mi hogar. Para este momento veo personas desfiguradas mirándome fijamente desde las ventanas de sus casas y cadáveres en ciertos lugares de la calle. Es como si estuvieran perfectamente colocados a propósito, solo para aumentar mi paranoia. También vi a esos monstruos devorando a alguien y a otras personas también, por los caminos, cada cuadra que yo pasaba. De pronto un grupo me llevaron a escuchar, ya que mis pasos eran bastante fuertes, además de mi respiración agitada. Esto no puede ser, dije, y me puse a correr por la adrenalina que sentía, ya que el dolor no era tanto, ya no importaba nada, solo debía mantenerme a salvo. Durante la persecución vi que una de las casas tenía la ventana abierta, así que me metí por el patio de atrás y logré entrar. Por suerte no había nadie en esta casa, así que fui hasta la cocina y busqué algún arma. Tomé un cuchillo de cocina, esos grandes y afilados, y después fui a una habitación que parecía de un chico y había un bate de béisbol, así que lo tomé. Luego salí al patio de atrás y logré tomar un ladrillo y lo envié lejos para que ese ruido atraiga a esos monstruos. Y aproveché esto para irme rápidamente, no me quedaba mucho, debía aguantar como mucho 10 minutos más. Llegué hasta un hospital pequeño, esos de barrio. Normalmente seguiría todo derecho, pero decidí tomar un atajo. No había tiempo que perder. Yendo para el lado izquierdo decidí tomar esa ruta. Pero de repente me encontré con uno de esos monstruos y este comenzó a sonreír hasta que me llené de valor y tomé el bate con fuerza. Estaba listo para pelear. Entonces el monstruo intentó morderme, pero le pegué un batazo tan fuerte que lo hice caer y proseguí a rematarlo con 3 golpes aún más fuertes. Después de eliminar a esta criatura, sentí un dolor en la cabeza muy fuerte y varios recuerdos del pasado volvían a mi mente. No le di importancia a este asunto y solo proseguí a correr otra vez. En todo este tiempo pude lograr avanzar mucho. Al fin había llegado a mi barrio, así que solo faltaba un par de cuadras para llegar a mi casa. Era lo único que me daba un consuelo en toda esta situación, en toda esta pesadilla que estaba sufriendo. Ya estaba cansado mentalmente, también físicamente. Los malditos recuerdos, las voces y esos seres seguían ahí, destruyendo lo poco cuerdo que me mantenía. Quería ver a mi madre. Cuando ya llegué a la puerta de mi casa vi en la esquina a la niña observándome de lejos y me di vuelta y logré ver personas deformes escondidas detrás de los árboles. En todas partes estaban ellos. Me decían que no entré a esa casa, ya me lo habían advertido antes, pero no les hice caso. No llegué tan lejos para nada, así que abrí la puerta y una vez dentro estaba todo oscuro. Apenas había levemente, ya que el foco estaba parpadeando. No había nadie. Yo llamaba a mi madre para ver si estaba a salvo, pero no había respuesta alguna. Y de la cocina se escuchaba como un chillido, y ahí salió una criatura muy horrenda. Entonces cuando me vio pegó un grito muy fuerte y se abalanzó hacia mí. Pudo tirarme al suelo con su gran fuerza. Trataba de morderme la cara para convertirme en uno de ellos. Tras esta situación de estrés, recordé que tenía un cuchillo en mi bolsillo, pero no había forma de tomarlo a tiempo, así que usé toda la fuerza que me quedaba para tirar a la bestia lejos de mí. Y una vez que me logré levantar, me preparé de nuevo para pelear y tomé el cuchillo. Este intentaba lanzarse de vuelta a mí, pero le di un certero golpe y una puñalada en la cabeza con todas mis fuerzas. Ya no me quedaban energías para nada, así que caí cerca de mi habitación y cuando alcé la vista hacia mi cama, allí estaba ella, la hermana mayor de aquella niña. Estaba sentada en mi cama. Sonriente, ella se levantó y se acercó hasta mí. Luego se agachó y me susurró: Wow, llegaste hasta acá. Bien, Tony. ¿Tú otra vez? Dime qué está pasando. Solo dime, Karen. Ahora vámonos. ¿Dónde? Ya lo verás.